Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran almas imparables, empoderados? Extraordinario, me complace mucho que estén acá. Vamos para la clase número 10 de nuestra reflexión y desarrollo del libro La voz de tu alma, del mentor Laín García Calvo. Estamos compartiendo para crecer, para conocer la sabiduría maravillosa que se encuentra plasmado en este libro y de la que el mentor Laín García Calvo extrajo de todos los libros que ha leído durante aproximadamente que tenía 12 años cuando empieza a leer metafísica. eh, Póngale 18 y 8, 16, 26 años, en donde ha acumulado una gran cantidad de conocimiento y de sabiduría, de, de, de libros y de otros mentores grandes que vienen dando todo esto desde hace más o menos 10.000 años de atrás, una sabiduría ancestral y que está reservada, guardada, que habían destruido en algún otro tiempo porque no les interesaba y que la humanidad lo conociera, pero ya se ha abierto a todo el mundo. Bueno, yo le hago unas preguntas. ¿Alguna vez te has cuestionado el por qué haces lo que haces? ¿Tú crees que puedes vivir mejor? ¿Estás satisfecho con tu vida laboral y tu actual estado financiero? ¿Estás creando tu propia riqueza o enriqueces a otros? ¿Te visualizas dónde estarás en los próximos 5 años? ¿Te dan confianza las fuentes que te generan dinero en 5 años? Descúbrelo, compruébelo. Muy bien, pero para esto tenemos que primero identificarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, descubrir para qué estamos en esta dimensión material, descubrir las 7 leyes o principios universales. Después aplicar y crearemos una vida llena de abundancia económica, material, mental y espiritual. La cuestión es que de verdad apliquemos acción masiva imparable. La acción masiva imparable es, pues, pasión, ganas, entusiasmo, alegría, sacrificio, todo lo que haya necesidad de aplicar para poder obtener lo que queremos y ser lo que somos. Para esta clase número 10, que es donde iniciamos nosotros ya los 7 principios de la creación, o sea, es la segunda parte, es empezar con el empoderamiento cuando hemos dejado de ser víctimas. Hasta este momento, pues llevamos ya 9 clases. Muy bien. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de cada una de las clases para luego abordar esta clase número 10. Entonces, nosotros iniciamos en la clase número 1. ¿Por qué debemos conocer la sabiduría ancestral que nos está proponiendo, en este caso, mediante este libro, La voz de tu alma? Entonces, recordemos cómo empezamos esa clase, en donde, pues, cuando éramos niños, todo lo ilusionados que éramos, ¿sí? Cómo veíamos las cosas maravillosamente, de una belleza extraordinaria para todos nosotros cuando éramos niños. Era, digamos, todo era una aventura, todo era un aprendizaje constante, sin saber que ya desde en la barriguita de nuestra madre ya teníamos algunas cosas impuestas, pues por los papás, el papá, la mamá, estando ella embarazada, comportamientos tanto del uno como del otro ya se estaban absorbiendo en ese feto, en esa criatura dentro de la barriguita de la mamá. Sin embargo, el niño sale y ya
todo era maravilloso, la lluvia, la naturaleza, el sol, el viajar a paseos, a encontrarse, por ejemplo, con los abuelos en un pueblo, en una finca, en un solar extraordinario. Era maravilloso todo eso, ¿sí? Cómo nos ilusionábamos fácilmente, pero poco a poco esa ilusión se fue apagando porque nos fueron imponiendo cosas, los padres, la sociedad, en las escuelas donde nos colocaron, los gobiernos, las políticas, la sociedad, las culturas, todo eso se fue imponiendo y las costumbres que ya traían nuestros padres. Entonces nos fuimos limitando, los sueños se fueron apagando y con ellos nuestras ilusiones, nuestro entusiasmo, nuestro amor por la vida, todo eso se fue apagando. Y de repente un día, por ejemplo, en el caso mío, con 25 años, empecé ya a despertar y a hacerme preguntas existenciales. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la razón de todo esto que yo hago? ¿Por qué? Porque ya empezamos a sufrir, digámoslo de esa manera, ¿sí? Empezamos a tener pesadillas, empezamos a tener problemas con el uno, con el otro, etcétera, ¿no? Y se nos fueron dando esas y presentando esas preguntas, esas incógnitas. Algunos de nosotros hemos empezado a despertar, algunos, como dice la Biblia, en la mañana, otros al mediodía y otros en la tarde. ¿Qué quiere decir? Hay unas personas muy jóvenes que empiezan de verdad este proceso de cambio, de transformación. Y otras personas, por ejemplo, en el caso mío, ya a una edad madura, también. Hay otras personas que a la edad, por ejemplo, en el caso mío también, a los 25 años, porque empecé a hacerme todas esas preguntas existenciales, a los 40 empecé de verdad a transformar mi vida y a estas alturas ya estoy bastante empoderado de conocer de mí. Sin embargo, hay otras personas que cuál será, como dice el mentor ahí en esa parte, el final de sus días, ¿sí? Entonces, hay personas que no descubren nada de esto y mueren con todas esas problemáticas encima, ¿sí? Sin haber terminado aún una historia extraordinaria, siguen con su historia de sufrimiento y apunta a que el final será la muerte y mirando atrás se dan cuenta de que todo lo que hicieron, todo lo que creyeron era una mentira, que todo se pudo haber cambiado, que todo pudo haber sido diferente, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que entendamos en esta primera clase que hay esperanza, de que hay posibilidades, de que si tenemos incertidumbres, problemas, los podemos mejorar, los podemos arreglar, los podemos cambiar en la medida en que nosotros conozcamos la verdad. Y eso está en la clase número 2, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Nacimos creadores y nuestra misión es crear eso. Entonces, en esta clase número 2, ya nos empiezan a decir, tú eres creador. Somos creadores, no somos copiadores. Si a nosotros nos impusieron cultura, nos impusieron sociedad, nos impusieron conocimientos, basta ya, ¿sí? Porque nosotros podemos crear y crear en este caso nuestra propia vida. Porque nacimos con unas cualidades extraordinarias, unas cualidades únicas. Hemos venido con una misión y tenemos que descubrir cuál es nuestra misión. Hay una cosa interesante y que te vamos entendiendo poco a poco, es que tenemos un alma y que tenemos una mente, ¿sí? Y que en nuestra alma, que nuestra alma nos susurra, nos habla, nos propone, nos trata de decir cosas. Y a eso lo llamamos revelaciones, que son los mismos insights en inglés,
¿Qué es la sabiduría del corazón? Nos la revela nuestra alma y es la palabra del Creador. Son las conversaciones que quiere tener el Creador con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos embebidos en el mundo. También en esa clase número 2 nos preguntan, bueno, acuérdate, ¿sí? Remontémonos al pasado, por ejemplo, desde la edad que tienes, retroceda 10 años y empieces a pensar dónde estabas, quiénes eran sus amistades, qué pensabas, qué conversaciones tenías, qué decisiones tomabas, qué creías o no posible para ti, en qué te enfocabas, etcétera. Todas las preguntas, anótelas, escríbalas y responda. Hágase una introspección, vaya al pasado, haga una introspección, escribe todas esas preguntas que están en la clase número 2 y respóndelas. Entonces, leyendo y escuchando estas clases, leyendo el libro La voz de tu alma, podemos encontrar las respuestas a todas estas incógnitas. Y sabremos que en muchos casos, esas preguntas que nosotros tenemos y que no nos respondemos y que nos hacen muchas veces sufrir, entonces vamos a encontrar momentos en que nos sentimos como vacíos, que tenemos pesadillas, etcétera, etcétera, que nos sentimos mal y no sabemos de qué se trata y continuamos con nuestra vida malhumorados, mal geniados, tratando mal a las demás personas porque nos encontramos mal. Y no es sino que es nuestra alma la que se está quejando, ¿sí? Porque nunca le hemos puesto cuidado, ¿sí? Cuando estábamos niños sabíamos lo que queríamos, pero ahora ya de mayores las cosas no son fáciles porque se nos han impuesto cosas en nuestra mente subconsciente y eso es lo que sale a reducir cada vez porque no sabemos manejar nuestra vida. En la clase número 3, ya teniendo conocimiento de las dos anteriores en donde nos dicen que tenemos que despertar, tenemos que dejar un legado para que otros sigan. Entonces, pasamos a mirar que porque nosotros somos personas que vinimos a este mundo a hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer y que tenemos que descubrirlo para brillar, porque nosotros vinimos a brillar. Nosotros estamos aquí no para sufrir, estamos aquí para brillar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esa clase número 3 nos hablan de un pasaje bíblico del Evangelio perdido de Santo Tomás y nos dice, cuando lleguemos a conocernos a nosotros mismos, entonces seremos conocidos y caeremos en la cuenta de que somos hijos de un ser absolutamente superior. Somos hijos del Padre viviente, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, estamos sumidos en la pobreza y seremos la pobreza misma. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos que esforzarnos por conocer nuestra vida, nuestra existencia, ¿sí? Tenemos que saber por qué nos comportamos de X o Y manera, ¿sí? Tenemos que saber por qué vivimos en esta dimensión material, eh, como por qué vivimos de esa manera, qué es lo que ha pasado a través de nuestra existencia para que vivamos de esa manera. ¿Por qué no tenemos abundancia? ¿Por qué vivimos pobres? ¿Por qué vivimos limitados? ¿Por qué vivimos en soberbia, en orgullo, en prepotencia? ¿Por qué vivimos con una serie de emociones constantes que nos hacen sentir mal? Entonces, cuando lleguemos a descubrirnos a nosotros mismos y conocer la verdad sobre todas esas cosas, caeremos en cuenta de que estamos acá por la gracia de un ser superior absoluto
el creador de nuestra existencia, que nos creó a nuestra imagen y semejanza, que somos creadores, que tenemos las mismas cualidades, que somos como una gotica del océano, pero siendo gotica tenemos las mismas cualidades del gran océano, aunque no somos del océano. O sea, no somos dioses, pero somos y parecemos ser dioses, ¿sí? Cuando nosotros conozcamos todo esto, seremos ricos, absolutos, maravillosamente creadores, extraordinarios. Si no, seguiremos siendo pobres y seremos la pobreza misma, como nos dice ese Evangelio partido de Santo Tomás. En la clase número 4, el mentor ya nos lleva a que lo conozcamos a él. ¿Por qué él llega a escribir toda esta sabiduría, todo este conocimiento? ¿De dónde sale para escribir toda esta sabiduría del libro La voz de tu alma? Entonces, recréense con esa clase número 4 y pasamos a la clase número 5, que forma parte de ese testimonio de vida y es el título Una gran lección, ¿no? Entonces, es como él, digamos, siendo muy niño, el padre y la madre, sabiendo que ellos eran unos nadadores, o sea, el mentor junto con el hermano eran grandes nadadores, tenían la oportunidad de hacer lo mismo que ellos hacían con un barquito, un velerito pequeño, ¿sí? Que lo llamaban patín en esa época en España. Y ellos empezaron a conocer y a manejar ese pequeño barquito patín y fueron lanzados al agua inicialmente porque el viento los dominó. Ahí quedamos en esa primera parte. Y luego en esa clase número 5 dice que a los 14 años empezó a leer metafísica y leyó, el primer libro que leyó fue El alquimista de Paulo Coelho, que fue cuando se empezó como a despertar, ¿no? Dice, entonces, que hablaba de la leyenda personal y de que el universo conspira para que sus deseos se cumplan. Él dice que no podía creerlo. Por fin alguien le hablaba de manera que él entendiera. Entonces ahí es cuando él empieza a despertar y empieza a darse cuenta de que no se debe uno dejar etiquetar, no se debe dejar uno imponer absolutamente nada, que uno tiene la capacidad para conocer, para entrar a tener sabiduría también, ¿sí? Entonces, que no importa lo que alguien piense de ti, ¿sí? Lo importante es la visión que tienes tú mismo de sí mismo. No es que nadie te etiquete, ni médicos, ni ningún tipo de profesional, nada, nada, porque usted es capaz de producir su propia vida, de crear su propia existencia, ¿sí? También va encontrando conocimientos en esta clase número 5 que hay desafíos que se presentan y uno de los grandes desafíos es la cuestión del dinero y cómo se van sorteando poco a poco todas las cosas, cómo poco a poco va encontrándole la solución, creyendo que se pueden hacer las cosas, que uno mismo las puede realizar, creyendo que uno mismo puede resolver sus problemas económicos, de salud y de relaciones. Cuenta cómo extraordinariamente fue aprendiendo, leyendo por los libros de metafísica y haciendo las prácticas y haciendo los ejercicios que les proponía estos libros, fue obteniendo conocimientos y fue manifestando todo lo que deseaba.
descubrió también en la clase número 6 que es mucho más fácil ayudar a las personas cuando uno mismo ya se conoce, cuando uno mismo ya se ha identificado, se conoce a sí mismo y sabe para qué existe en este mundo. Entonces, uno ya puede ayudarle a los demás y de hecho empieza a entender que una de la misión de nuestra existencia es esa, ayudar, de servir a los demás. En la clase número 6 va descubriendo todas esas verdades maravillosas y también descubre que él ya con todo ese conocimiento podía crear un sistema para abrir las puertas de todo lo que él quiere conseguir y ayudar a los demás. Porque vinimos para brillar. Y en la clase número 7 nos dice que no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Los principios que vamos a aprender están escritos en este libro y que están escritos en este libro son conocimientos ancestrales de miles y miles de años y que fueron puestos a disposición de la humanidad y que hay maestros, hay mentores a través del tiempo que han leído, hubo mentores a través del tiempo que leyeron y aprendieron y aplicaron esta sabiduría, pero que los hay actualmente también y que lo siguen haciendo y que lo siguen poniendo a disposición de toda la humanidad. ¿Sí? Algo maravilloso, es un secreto que fue descubierto y que ya ahora lo tenemos nosotros en nuestra mano para que podamos desarrollar nuestra vida como tiene que ser. Pero que tenemos que ser juiciosos, disciplinados y tener toda la disposición para de verdad crearlo. Si no hay esa disposición y no creemos que podemos, entonces seguiremos en la pobreza. Seguiremos en la pobreza misma, ¿no? Seguiremos en la desgracia. Entonces, y así sucesivamente nos va llevando el mentor hasta encontrar que en la clase número 8, vamos a ver en cuál estamos. En la clase número 8 descubrimos la regla número 1, que en la regla número 1 que es que del juego, la regla número 1 del juego es la siguiente: tú eres el responsable de todo lo que sucede. ¿Sí? O sea, la regla número 1 para cambiar nuestra realidad, o sea, la que tenemos hasta este momento, es entender que nosotros somos los absolutos responsables de todo lo que sucede. ¿Sí? Entonces entramos a conocer qué es el victimismo, que es un estado del ser humano que la gran mayoría tenemos en el principio de nuestra existencia. Es el victimismo. O sea, y nos dice cómo reconocemos a una víctima. Entonces, la víctima se justifica, se miente, culpabiliza a los demás, se queja de todo y se rinde. Esa es la víctima. Entonces, todos pasamos por ese estado de víctimas. Cuando nosotros empezamos a descubrir que existe esa situación y que cortamos de raíz todas esas formas o roles que tomamos en nuestra vida, que justificamos, que mentimos, que culpabilizamos a los demás, que nos quejamos de todo, que nos rendimos, que decimos que no somos capaces, de que no podemos, de que es difícil, y nos acogemos a la zona de confort,
cuando empezamos a descubrir que estamos en ese estado, es el inicio del despertar. Es el inicio de salir de la oscuridad. Y si nosotros queremos, cortamos de raíz todo eso, y acordémonos que en esa clase número 8 nos proponían un ejercicio, y que se los propongo ahora, nuevamente lo recuerdo, que es dibujar un árbol, y ese gran árbol es una víctima. Vamos a imaginarnos que es una víctima, dibuja el árbol, y que del árbol salen 5 ramificaciones, 5 ramas, y les coloca el nombre a cada rama. Entonces, la primera es justificación, la segunda rama se miente, la tercera rama culpabiliza a los demás, la cuarta se queja y la quinta se rinde. ¿Sí? Y si quiere, colóquele frutos, y esos frutos son digamos, por ejemplo, soberbia, orgullo, prepotencia, mal genio, indisciplina, etcétera. Todas las cosas negativas que tú tienes, imagínate. Ahí, ¿sí? Y que usted dibuja al lado de ese árbol un personaje que es usted mismo, con un hacha en la mano, levantándola, y que al mismo tiempo va cayendo esa hacha sobre la raíz, para cortar de raíz todo eso que lo hace ser víctima. ¿Sí? Eso es la clase número 8. En la clase número 9 ya nos dice: aquello a lo que te resiste, persiste. O sea, seguimos en ese campo, en ese estado de víctima, porque normalmente cuando estamos en ese estado de víctima, nosotros nos resistimos, nos quejamos, somos víctimas, nos rendimos, le echamos la culpa a los demás, justificamos todo. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro ser? Sí, la cuestión es que lo que nosotros pensamos lo manifestamos. Todo lo que se piensa se manifiesta. Y luego vamos a darnos cuenta de que ese es uno de los primeros principios. ¿Sí? Entonces, si nosotros siempre somos negativos, porque el ser víctima todo el tiempo es negativo, si tenemos los 5 roles, ¿no? Todo el tiempo es negativo, pues lo que vamos a obtener en la vida es negativo todo. Todo lo vamos obteniendo, pero negativamente. Entonces, que no seamos habladores, que empecemos a desarrollar, a actuar, a ponernos en acción para cambiar. Que el hombre es hijo de las circunstancias, el hombre no es hijo de las circunstancias, sino que las circunstancias las creamos nosotros los hombres. Entonces, y que no seamos mediocres, o sea, que no mediocreamos, que creamos completo, ¿sí? Y que tenemos que tomar decisiones, o somos víctimas o somos creadores. Y entonces ahí es cuando ya llegamos a esta clase número 10 e iniciamos el empoderamiento. ¿Listo? Entonces, esta clase número 10 nos ha servido para hacer un pequeño repaso, pero que yo los invito a ustedes para que vuelvan a escuchar y a ver estos videos 9 hasta el momento, con este repaso el 10º, para que pasemos ya a entrar a ver el primer principio en la clase número 11, que es el principio, perdón, en la clase número 11, en la clase número 12 vamos a empezar el principio el primero, que es el mentalismo. Pero que en esta clase número 11, que sigue, vamos a hacer una introducción sobre lo que son los principios, los 7 principios de la creación. Y vamos a ver, a escuchar y a leer y a reflexionar sobre un
ser extraordinario que se llamó Hermes Trismegistro, que fue uno de los grandes creadores de toda esta sabiduría hace más de 10.000 años. Entonces, es importante que vayamos repasando, que vayamos mirando, que vayamos analizando para ir incrustando o cristalizando en nuestro subconsciente todo este conocimiento. ¿Listo? Entonces, yo los invito a que se suscriban, a que compartan, a que comenten, a que sigan estos, en estas redes sociales, para que nos motivemos a continuar en este trabajo de ayudar, de servir, de hacer que otras personas también conozcan toda esta sabiduría de una manera gratuita, ¿sí? Ya vamos a entrar dentro de poco a desarrollar también el libro Vuélvete Imparable de la saga Cómo Ser Millonario, para empezar a conocer cómo es que nosotros podemos hacer riqueza, generar riqueza, crear nuestro propio patrimonio, a crear nuestro propio ahorro constante y de producción constante de dinero en un tiempo aproximado entre 3 y 5 años. No tenemos que esperar, como muchas personas, esperamos 40 años para tener una mísera pensión. Bueno, que estén muy bien y nos veremos en la próxima clase. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Dios, Jesús y yo, mayoría aplastante. Que se encuentren